logo del Parque Nacional. El guardaparque va a tener el logo, va a tener el pajarito. Los últimos murales que trabajé, utilicé este estilo al pintar, este estilo cubista. Sí. ¿Y esa obra cómo se llama? Esta obra la estuvo presentado en Culturarte últimamente, hasta el final del mes de enero. Estuvo diciembre y enero en Culturarte acá en Jujuy. ¿En qué muestra? La muestra de Casira, homenaje a Casira era la muestra. Por eso la que planteé la imagen es un alfarero que está ahí diseñando su artesanía, realmente los jarritos, todo de barro. Es un alfarero. Que tengo acá, que es del 2018 realizada. Esa también estuvo expuesta en Culturarte, una muestra que fue organizada por el movimiento de muralistas, a cargo de María Luisa, que también es San Salvador. Bueno, tengo esta obra que fue presentada en Macedonio Gras, trabajando con un grupo de artistas que se llama Arte Visuales, que es de Jujuy, que hasta ahora siguen trabajando esos muchachos. Y bueno, esta fue una muestra colectiva, trabajando con otros chicos. Y esta obra también es ya como tirando a arte sacro. Directamente esta estaba expuesta en el Museo Cultural de la ciudad de la localidad de Carmen. Esta fue también trabajando con los chicos de arte y visuales. Y esta obra fue una de las primeras obras que puse en San Salvador, también trabajando con los chicos de arte y visuales, que agradezco un montón por la oportunidad que ellos dan a muchos artistas. Esta obra directamente se llama Obrero Jujeño. Es un trabajador que representa que se gana el pan de todo día. Me gusta su crecimiento del arte que va haciendo a través de este tiempo, estos años, así que la verdad contento por mi hermano. Trabajo bastante con acrílico porque me se hace más fácil para trabajar más rápido. Cuando trabajo también pintura en vivo, también trabajo con acrílico. Y bueno, como dije hace un momento, también mis trabajos, mi estilo es más cubista, trabajo más como plano. Me gusta jugar con los colores, con las tonalidades de colores. Por ejemplo, utilizo un color rojo y juego con las tonalidades de rojo, los más claros hasta los más oscuros. Y ahí voy trabajando directamente yo lo veo como un estilo cubista rockero, porque creo que una pintura dice mucho la personalidad del pintor, dice bastante de su persona, así que bueno, eso es lo que trabajo ahí. Este es un boceto de un mural que hice que estaba por acá cerca nomás, ya lo terminé, es una casa que representa que en ese barrio hay muchos chicos que pasan situaciones, ¿viste? De vicio y todas esas cosas, y lo quise hacer en un barrio, algo solidario directamente en esa pared, representando, ¿viste? Que un padre puede ser un tío, un abuelo, realmente una necesidad de un abrazo, necesidad de amor, perdón, que pueda representar eso. Y hasta el día de hoy, dice el año pasado, hasta el día de hoy le están cuidando el mural. Pasaron los chicos ahí que quise hacer representándole a ellos mismos. Este también hice en la localidad de Humahuaca, es un boceto que hice, viste que en Humahuaca los cactus son muy representativos y los turistas van mucho por los cactus. Y estaba mirando las redes sociales últimamente que están calando bastantes cactus, están dañando, y por ese motivo hice un niño collita que está abrazando, protegiendo los cactus. Una vez cuando presenté el boceto, los vecinos me dijeron, ¿cómo un niño va a estar agarrando los cactus? Se va a pinchar los dedos, se va a pinchar las manos. Yo me reí. Es algo representativo, no es algo que... Después tengo algunos bocetos que piden los chicos. Tengo uno, este es un boceto de un mural que hice en Perico, en la feria minorista, un niñito, también de un niñito guaraní. También creo que está en la foto en mi perfil, ahí está en las redes sociales el mural. También otros retratos también que piden, son trabajos con lápiz. ¿Y esto cuánto te lleva hacerlo? Esto me lleva toda una tarde porque trato que sea lo más posible igual, porque como decía, todos pueden hacer rostros, pero hacer retratos ya es otra cosa, porque uno tiene que tratar de que sea igual a la persona. Igual a la persona. Y estos papeles se los marcan, se los ponen en vidrio y ya queda re bonito.